Radio Sefardí, bienvenidos nuevamente, como cada 2 semanas, a este rincón de la historia de las diásporas llamado Milim, de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuestos a seguir hablando un poco de historia. Esta es una historia mucho más lejana, diferente, pero bueno, tiene que ver también con todos nosotros. Que ver con lo que hemos llamado colonialismo, imperialismo, pero que tiene sus raíces en la antigüedad y que estamos hablando del lejano oriente. Nos habíamos centrado en las anteriores entregas en la China y ahora nos acercamos a otro maxi país, casi un continente o geográficamente un subcontinente llamado la India, ¿no? Sí, tal cual, porque además después vamos a volver un poco a China, porque nosotros terminamos con esto, con que la campaña de conquista de la India por parte de Inglaterra o del Reino Unido o de Gran Bretaña empieza ahí desde la India. Y la India ya era un dominio británico. Y entonces después vamos a volver un poco a la China para contar qué hicieron estos que se fueron de la India, se instalaron allá, pero mientras tanto ahora hablemos un poco también de la India, porque también pertenece a la ruta de la seda, al lejano oriente y a una historia que es no demasiado conocida por gran parte de la gente. Pues vamos a ello. Bueno, empiezo entonces, Jorge. Sí, claro. Bueno, lo que tengo para decir es que la historia de la India es muy antigua. Es tan antigua como la China. Se habla de una notable civilización que surgió en el siglo, en el año 5000, en el milenio, en el 4500 antes de nuestra era. Y lo que tenemos que pensar es que también en lo que nosotros consideramos la historia de Occidente, porque por más que esté en Medio Oriente, esto tiene que ver con lo que pasó con la Mesopotamia, donde nace nuestra escritura y gran parte de nuestra historia, y lo mismo en Egipto, fueron civilizaciones notables también, sobre todo la egipcia. Todavía estamos mirando, están encontrando los restos de esa civilización, pero además estamos mirando y viendo esas pirámides y toda una serie de cuestiones. Y bueno, ¿por qué no vamos a pensar que en la India hubo algo semejante o parecido? Y eso es lo que pasó. Esa es una civilización que es llamada la de Mohenjo-Daro o algo así, no sé si los nombres están bien pronunciados, pero hay una cosa que es muy interesante en China que hay que pensar y reflexionar. Creo que fue Nehru que dijo que la India es un país habitado por tantos pueblos diferentes, con tantas culturas diferentes y tantos idiomas diferentes, que lo curioso y lo notable es que hayan podido unirse y ser un solo país, un solo estado, porque es bastante sorprendente todo lo que pasó allí. Y bueno, como después nosotros vamos a hablar de los judíos que allí vivieron, pero esto es mucho, en un periodo mucho más cercano, lo que tengo para contar es que, bueno, que estas distintas civilizaciones que circularon por ahí, hay quien dice que hubo pueblos arios que invadieron toda la India y hay otros que dicen que estos pueblos arios estaban ahí mismo y fueron instalándose en distintas regiones de la India. Vos dijiste, es un subcontinente, es de una extensión notable y es cierto que uno piensa a veces cómo es posible lograr ser un solo país con tantas gente diferente y con tantos estilos diferentes y con tantas, bueno. Lo cierto es que nosotros nos arrimamos y nos pusimos en el tiempo en que los Occidente, porque es Occidente, eso también hay que decirlo, encarnado en la figura de Alejandro Magno, es el que llega hasta la India. ¿Y por qué digo Occidente? Pues
porque la cultura no occidental nace primero, como ya dije antes, en la medialuna fértil, entre lo que era la Mesopotamia, lo que era Israel, Siria, toda esa región, y lo que es Egipto. Pero también nace con Grecia y nace con Roma. Y entonces, cuando él, Alejandro Magno, un griego de la Macedonia, llega y domina y derrota a Persia, a lo que es el Irán de hoy, que es increíble cómo pudo lograrlo y pudo hacerlo, que es un territorio enorme. Termina de derrotarlos absolutamente, se dirige con sus tropas esto es más o menos en el siglo IV antes de nuestra era. Se dirige con sus tropas y él cruza hacia un territorio absolutamente gigantesco y desconocido, del cual prácticamente no tienen idea, que es la India. Y en este viaje increíble que va a realizar Alejandro Magno, hay que pensar quién era Alejandro Magno y a la edad que se murió. Pero también hay que pensar quién fue el maestro de él. No me acuerdo cuando alguien me dijo no sé qué cosa, le dije, pero bueno, el que lo educó a él fue Aristóteles. Me dijo, no puedo creer, sí, créelo. Aristóteles fue el que lo educó a él y parece que era tenía una personalidad muy interesante y era muy inteligente este Carlomagno. Bueno, lo cierto es que él llega con sus tropas hasta atraviesa la India y en un momento dado le pareció que estaba ahí, parece ser en Egipto, en el nacimiento del Nilo, hasta que se da cuenta que no. Y bueno, ahí es el primer encuentro que va a tener lugar con una civilización absolutamente ajena y diferente a todo lo que él había recorrido y conocido. Hay que pensar que en ese periodo es un momento de la historia, no hay que pensarlo en el sentido de la Grecia clásica. Lo que se hace es como una unidad territorial donde después esto se va a terminar, pero es donde surge Occidente, con sus propias características, donde no hay barreras de fronteras y todo eso entre los diferentes estados, porque esto ha sido dominado por Carlomagno. Bueno, después ahí Carlomagno no. Ay, perdón, Carlomagno. Bueno, Alejandro Magno. Bien que me hiciste acordar, no sé por qué dije Carlomagno. Bueno, porque era grande. Bueno, lo cierto es que es notable la historia, y yo digo que la gente notable hacía cosas notables, porque, no sé, a mí Napoleón también me gusta. Cómo se llevaban gente que sabía para tomar nota de los lugares por los que atravesaban, de aquello que podía servir como medicamento, cómo a pesar de ser un gran militar y un gran estratega, tenía el pensamiento también en tomar registro de todos esos lugares por los que andaban para tomar buena nota de todas esas costumbres y prácticas, pero también de la vegetación, de las cosas que iban encontrando que eran absolutamente notables para ellos. Nunca habían visto nada parecido. Y si además pensamos lo que era y es Grecia, pensamos que es un lugar totalmente, era en aquella época árido. Los griegos tuvieron que salir a buscar territorios donde pudieran conseguir cultivos y todo eso para poderse alimentar y toda una serie de cosas. Pensar en lo que es la India, cuando ellos llegaron allí, bueno, él quiso atravesar el Punjab, quiso ir más lejos, porque atravesó las montañas del Hindu Kush. No sé, yo estaba mirando las fotos de toda esa región y pregunto cómo lo hicieron, ¿no? Entre otras cosas. Pero siempre me pregunté cómo lo hicieron. Cuando llegué a Israel por primera vez, dije, ay, ¿cómo hicieron los romanos para llegar acá? Lo que no me di cuenta es que yo había nacido y me había criado en la Argentina, y que la Argentina estaba muy lejos de Roma, pero que Roma estaba bastante más cerca de Israel, y que yo tenía también un problema de cuestión de espacio. Pero acá estamos hablando de una naturaleza imponente, de algunas de las montañas más altas del mundo, de algunos de los ríos más caudalosos, y con una flora y una fauna absolutamente
desconocidas para esta gente que había atravesado toda esta zona de lo que era el antiguo imperio aqueménida. Los aqueménidas eran los persas. Y entonces atraviesan todo esto y él quiere seguir hacia adelante, Alejandro, porque Alejandro no se daba por vencido jamás, pero ahí fue cuando su gente, sus soldados, le dijeron que ya no podían más. Habían estado en campaña durante 8 años, así había sido más que suficiente, por más que él les prometió el oro y el moro y todas las riquezas y todo lo que podía entregarles a ellos, ya ellos no daban más. Habían luchado lo suficiente, estaban en una región donde la naturaleza a veces era muy hostil y peligrosa. No nos olvidemos que la India tenía animales salvajes. Por primera vez ven a los elefantes, un ejército de elefantes que luchan y que eran muy buenos luchando. Los indios eran muy expertos en el entrenamiento de estos elefantes. Ven árboles gigantescos. Uno de ellos me puse y lo busqué porque dije, a ver, ¿qué es esto? Y sé que a veces esos árboles eran tan gigantescos que cubrían a veces kilómetros. Y me puse y miré. Le aconsejo a la gente que tiene tanta curiosidad como la que me provocó a mí este nombre, son ramas, van desarrollando ramas que se van extendiendo por enorme cantidad de territorio y además tienen grandes troncos. Así que es algo totalmente inusitado y ajeno a todo lo que nosotros podamos conocer. Y bueno, y además de eso, a las inmensas, yo las miro ahora cuando uno está mucho en internet, todo el tiempo muestran, porque parece que de eso también hay mucho en Australia y en algunos lugares, que son esas inmensas, los pitones, que son tan peligrosos y que existen y que son tan gigantescos, y entonces de cómo la población también estaba amenazada por todos estos bichos. Yo miro, no hace poco tiempo leí hace como 3 años o 2, ahí en Indonesia, que hay cocodrilos y alguien que era muy importante y muy capaz se acercó a mirarlos y el cocodrilo se lo comió. No me gusta decirlo esto, pero todo el tiempo uno está mirando una naturaleza totalmente salvaje y peligrosa. Bueno, de esta civilización que él descubre, Carlomagno, y que después va a entrar en contacto con lo que es Occidente. Alejandro Magno, gracias, qué mal que estoy hoy, yo juro que yo leí Alejandro Magno. Y además Alejandro Magno hay imágenes de él, hay todo una especie como de convenecitas que lo muestra él cuando él combatía con su gente y sus caballos. Así que bueno, perdón Alejandro, yo sé que sos Alejandro. Bueno, lo cierto es que, y hay también, debo decirlo, hay toda una leyenda que nunca fue verdadera, de que Alejandro Magno entró en Israel, en lo que ahora es Israel, y que los judíos lo recibieron con gran alegría y grandes reverencias. Debo decir, para ser justa, que los historiadores determinaron que Alejandro nunca llegó ahí a lo que es Israel. No me acuerdo si en ese momento era Palestina o qué nombre tenía. No era Palestina, porque Palestina le ponen los romanos posteriormente, o Canaán, o no sé lo que era, y qué nombre tenía en ese momento le daban. Y lo cierto es que nunca fue así. Pero Alejandro figura en nuestra historia también como querido y agasajado por los judíos. Lo cierto es que él se tiene que volver. Él murió joven, yo creo, no sé si tenía 38, 35 años, que murió de una fiebre o de algo que lo terminaron matando, pero pensemos qué vida tuve y qué figura notable de la historia es. Y bueno, y después de la India, no sé, a ver, lo que sí sé y estuve mirando es que su territorio estaba dividido en distintas, que era mucho más fértil y más cultivable el norte que el sur,
pero que en el sur, al estar frente al Océano Índico, y comerciaron con los romanos y con estos pueblos de la antigüedad occidentales. Lo cierto es que fueron invadidos por otros pueblos, por otras culturas, y ahí con esta civilización aria lo que surge son el tema de las castas, de la división de castas en la sociedad india. Yo digo India porque la religión hindú es otra cosa, y si bien el hinduismo es extremadamente importante en la India, hay otras religiones que también existen y también son respetadas. Pero bueno, lo cierto es que aquí va a empezar una historia diferente que va a tener distintas dinastías, pero lo que yo quiero decir es que me tocó dar clase sobre justamente historia de estos pueblos, y lo notable, no sé si vos te tomaste el trabajo de mirarlo y todo eso, porque a mí me sorprendió muchísimo. Siempre me acuerdo, el año pasado hice un curso para AMIA que trató, porque además yo adoro la historia del Renacimiento, de cómo la primera cúpula que se construye en Occidente, y que es la mayor parte es una copia de esta y de la que está ahí en Roma, que es la del último templo, el más grande que existe, que está en Roma, que es una cúpula, ¿no? Y entonces les costó un triunfo lograr construir esa cúpula. Estamos hablando del siglo XIV. Y entonces estoy mirando, y lo que estoy viendo es que en la India, en distintas regiones, había edificios con cúpulas, de las que nadie me contó a mí en Historia del Arte, qué perfectas que eran. Y la otra es que en distintas regiones también de la India había distintas ciudades, distintos palacios. Hay que decirlo que en todas partes siempre fue lo mismo. Los más ricos y poderosos eran los que mejor vivían, tenían los mejores edificios, pero hay edificios donde uno de los elementos distintivos de ese arte son los elefantes, y esos elefantes están tan perfectamente construidos y son tan hermosos, todas esas ciudades que ellos tenían, todas esas fuentes y jardines y parques que a uno le sorprenden, y debo decir que esto fue casi anterior al Renacimiento en Europa. La otra cosa que también quería contar es que debemos recordar, vamos a volver a hablar de todas estas cosas, pero quería contar que, bueno, que pensemos que en Europa los números que se usaban eran los números romanos, que eran muy difíciles para hacer cálculos geométricos. Y entonces van los musulmanes, pero los musulmanes no inventan nada. Los musulmanes se van a la India, y en la India lo que toman son los números que nosotros conocemos con el nombre de arábigos, y que con ellos tenían el cero. Entonces la palabra cifra es una cosa tomada del árabe, pero en realidad esto era algo que habían hecho en la India y ya existía. Toman ese préstamo y a partir de ahí, se inventa el álgebra y una serie de cuestiones y una serie de cálculos para la geometría y una serie de cosas. Yo no diría un préstamo, es un regalo, o es algo que se tomó de una civilización que existió en la India, que en ciertos aspectos tecnológicamente y tal vez, voy a decir, no sé si era científicamente, porque a mí me enseñaron que de ciencia no se puede hablar hasta que no existe el pensamiento científico y la conducta científica, pero lo cierto es que hay una serie de cuestiones que son tomadas de la India. También muchas cuestiones con los conocimientos astronómicos y también el ajedrez. Creo que sí, creo que el ajedrez estaba tomado de lo que se llamaba no me acuerdo la palabra, ahora como me la olvidé no la voy a decir, que eran esas especies de, todavía ahora la gente ahora están de moda también así, que se usan para bordar o es un estilo de la India. Y otra cosa que también descubrí leyendo tanto sobre China es que yo siempre
empiezo a leer tanto sobre China y me entero que los chinos inventaron tan anteriormente a lo que pasó en Occidente el acero, y después lo que me entero es que en realidad los chinos le copian el acero, la fórmula de la creación del acero a la India. La India lo hizo mucho más prematuramente que la China. Así que estamos hablando de civilizaciones en ciertos aspectos muy superiores o, sí, ¿por qué no? Muy superiores a lo que había en Occidente, porque, ¿qué vamos a decir? Esto me hace acordar siempre, no sé si una vez lo conté, que lo escuché en una radio donde una profesora hablaba de, no sé, tenía como una cosa de admiración por los ingleses, que eran superiores, no sé cuál sería la razón para decirlo. Estamos hablando en un periodo anterior a la Revolución Industrial. Pero lo que se equivocó y no pudo decirlo es que el tema de las independencias, de las autonomías de gobierno que hubo en España con respecto a los cabildos y a las regiones y todo eso, no lo tenían los ingleses. Y la otra cosa, que fue un rey español también el que propuso la autonomía universitaria. Digo porque los prejuicios, no estoy diciendo quién es mejor ni qué es peor, porque eso tampoco me gusta, pero esa sensación de que solo lo más civilizado, lo más adelantado y lo más desarrollado proviene sobre todo del norte. Cuando digo del norte, de estos países como son los países del norte, sobre todo Gran Bretaña, pero también Francia, todo eso. Tanto es así que a veces le pregunté una vez a una amiga que era experta en historia del arte, por qué en las colecciones de historia del arte a España estaba, porque muchas de las colecciones que tenemos nosotros son editadas en España. Por favor. Y le dije, pero de Portugal, yo que tuve la oportunidad de estar en Portugal, nada. Y dijo, bueno, porque depende de quién lo hace y de quién va a decidir que va a hablar. Es cierto que Italia no fue una gran potencia, pero sin Italia, yo dudo que hubieran podido hacer un montón de cosas de las que hicieron si no hubiera existido Roma y el Renacimiento. De ella también tomaron prestado y se lo tienen que aguantar. Pero bueno, esto es lo que nosotros vemos con respecto a esta civilización de la India. Lo que pasa es que también, cuando uno mira ahora la historia de la India, o mira esta sociedad india, se da cuenta que hay un desarrollo notable, creo que han enviado a satélites, creo que son los productores mayores de autos en el mundo. Y la otra cosa es que han superado a Israel antes, porque los judíos eran los mejores talladores de diamantes. Creo que ellos han superado o han igualado ese arte de los judíos. De los judíos, sí, bueno, estamos hablando de una época muy antigua, donde los judíos se dedicaban a esto, al tallado de los diamantes y de las piedras preciosas. Pero el tema no es ese, porque por otro lado también estamos mirando una sociedad en algunos aspectos de una pobreza y de una miseria increíbles, de un atraso espantoso, y a mí tengo que confesarlo que como mujer lo que más me horroriza es el trato que reciben las mujeres en la mayor parte de estos lugares. Creo que también lo dije con respecto a la China, donde decía una profesora en una universidad o un colegio, dijo que en China el precio de una mujer es equivalente al de una gallina. Y bueno, y cuando uno lee las cosas que le pasan a las mujeres también en la India, también se pregunta cómo es eso posible. Digamos que las mujeres no la pasan, no sé por qué estoy feminista, pero bueno, estoy. Las mujeres no la pasan bien o mejor en ninguna parte del mundo. Digamos que acá en la Argentina les pasan cosas bastante horribles, tanto que existe una figura nueva en la legislación que se llama femicidio, pero en otros lugares es mucho peor todavía. Y entonces uno se pregunta cuál es esa condición que bueno, en un país que por un lado es extremadamente desarrollado y en otros aspectos extremadamente atrasado e injusto. Y esto está dicho por historiadores
es muy interesante el tema, que en esto tuvo mucha responsabilidad el colonialismo y después el imperialismo inglés, que dejó una secuela de desigualdad y de drama social que todavía la India tampoco lo pudo resolver. No sé si querés que sigamos hablando de esto o nos encontramos en otro momento y seguimos hablando de cómo el primero que llega desde Europa, porque cuando se habla de Occidente, de lo que estamos hablando es de Europa. Después va a intervenir Estados Unidos, principal, pero la cultura occidental se forjó en Europa. Y los primeros que salen al mar y la llevan son, por un lado, los portugueses y por otro lado, los españoles. Pero de lo que estoy hablando es que el primero que llega a la India, dando toda la vuelta al continente africano y atravesando el Cabo de Buena Esperanza y todo eso, es Vasco da Gama, que es el primero que llega a la India, a Kerala. Creo que eso es en el siglo XV. Y bueno, después vamos a ver qué cosas van a ver, cómo va a haber judíos viviendo también ahí, cómo se tienen que ir de esa zona de Kerala, porque ahí después va a estar la Inquisición y toda una serie de cuestiones que no sé si las hablamos, pero no sé, Jorge, cuando yo estudiaba se decía que lo que abunda no daña, siempre lo digo, que es bueno, lo contamos otra vez más. La gente que nos escucha lo va a tomar en cuenta y lo va a recordar mejor todavía. Bueno, ¿seguimos? Eso ya será en la próxima entrega. Por esta vez tenemos mucha información que digerir, así que nos despedimos hasta la próxima, si te parece. Bueno, en un próximo encuentro vamos a seguir hablando de esta historia de la India y después de los judíos que vivieron en la India y cómo vivieron y cómo fue todo, porque ahí sí vamos a hacer el encuentro con China, pero es bueno que se puedan hacer estas relaciones. Bueno, buenas tardes, por lo menos aquí. Alicia, y hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.